Dios no te ha olvidado. Aunque el silencio te duela, Él está trabajando en tu victoria. En la vida cristiana hay momentos profundamente difíciles, momentos en los que el alma grita por una respuesta y lo único que se escucha es un silencio abrumador. Es allí, precisamente en ese silencio, donde muchos se sienten olvidados por Dios. Pero quiero decirte hoy con toda certeza, Dios no te ha olvidado. Aunque el silencio duela, aunque el tiempo pase y no veas el milagro, Dios sigue trabajando en tu victoria. El enemigo de nuestra alma quiere hacernos creer que cuando no escuchamos la voz de Dios, es porque Él se ha ido. Quiere sembrar en tu mente la duda, quiere que pienses que tus oraciones son inútiles, que tus lágrimas no importan. Pero eso es una mentira. La palabra de Dios nos enseña una verdad poderosa: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27 horas y 10 minutos. Esta promesa no es poesía espiritual, es una realidad eterna. Dios nunca abandona a sus hijos, aunque muchas veces parezca que está en silencio. La vida está llena de estaciones, así como en la naturaleza. Hay primavera, donde todo florece. Hay verano, donde el sol brilla con fuerza. Pero también hay otoño, donde las hojas caen, y hay invierno, donde parece que todo muere. En la vida espiritual sucede igual. Hay tiempos de cosecha, pero también tiempos de poda. Hay momentos de gloria, pero también momentos de quebranto. Y es en esos momentos oscuros donde nuestra fe es más valiosa, porque ahí es donde se prueba de verdad. Recuerda esto: el agricultor no está ausente cuando la semilla está en la tierra. El hecho de que no veas la mano de Dios no significa que no esté obrando. De hecho, los procesos más importantes ocurren en lo invisible. La semilla rompe su cáscara bajo tierra, en total oscuridad, sin que nadie la vea. El milagro comienza en el silencio, en el proceso. Así también trabaja Dios, en lo profundo de tu corazón, en lo oculto de tus circunstancias, en lo que tú no ves. Tal vez hoy estás orando por sanidad, por restauración, por una respuesta financiera, por una familia dividida, por una puerta que no se abre. Tal vez ya has pensado en rendirte. Pero quiero animarte: no sueltes tu fe. No dejes que el enemigo te robe la esperanza. Dios está más cerca de lo que imaginas. Él está moviendo piezas en el cielo y en la tierra para cumplir su propósito en ti. Cuando miramos la historia de José en la Biblia, vemos un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en silencio. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pasó años en el anonimato, sin explicación, sin justicia, sin recompensa aparente. Pero Dios no lo había olvidado. Cada injusticia era parte de un plan mayor. Cada día en la cárcel era una preparación para el palacio. Si José se hubiera rendido, si hubiera dejado de confiar en ese Dios que parecía ausente, nunca habría llegado a ser el segundo al mando en Egipto. Dios estaba en control todo el tiempo. Lo mismo ocurre contigo. Quizás ahora estás en el foso, en la cárcel del proceso, en el anonimato del silencio. Pero eso no es el final de tu historia. Es solo el capítulo intermedio. Dios está escribiendo una historia de redención contigo como protagonista. Cada lágrima, cada oración, cada noche sin dormir, está siendo usada por Dios como parte de una sinfonía divina que culminará en victoria. No estás solo. No estás olvidado. Es en los momentos más oscuros cuando más brilla la fe. Y es en el silencio donde Dios forma tu carácter. ¿Sabías que la mayoría de las promesas de Dios no vienen inmediatamente? Abraham esperó 25 años por su hijo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. ¿Qué tenían todos en común? Perseveraron en el silencio. Confiaron aunque no veían. Siguieron creyendo aunque todo parecía perdido. Hoy, Dios te dice: no te he olvidado. Estoy trabajando en tu victoria. Lo que estás viviendo no es un castigo, es un entrenamiento.
Tu proceso está dando forma a tu fe, está limpiando tu corazón, está preparando el escenario para algo mayor. Dios no improvisa. Él no juega con tus emociones. Si está en silencio, es porque algo grande se está gestando. No ignores las pequeñas señales. Muchas veces buscamos un gran milagro visible, pero Dios ya está hablándote en lo pequeño. En esa palabra que escuchaste en una predicación, en ese versículo que leíste por casualidad, en esa persona que oró por ti sin saber lo que estás viviendo. Dios está allí. En cada detalle, en cada respiración, en cada amanecer que te regala. Te animo a hacer algo hoy, agradece en medio del silencio. Esa es una de las armas más poderosas del creyente. No porque niegas tu dolor, sino porque decides confiar en el plan de Dios a pesar de no entenderlo. La gratitud activa el cielo. Cuando agradeces por lo que aún no ha llegado, estás diciendo, Señor, yo sé que estás obrando, y no necesito pruebas para confiar, solo necesito tu presencia. Y Él te promete su presencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. No solo en los días buenos, sino también en los días de lucha, en los días grises, en los días de preguntas sin respuesta. Dios está contigo. En conclusión, el silencio de Dios no es su ausencia. Es una etapa del proceso. Es el terreno fértil donde se siembra la fe verdadera. No te desesperes. No renuncies a la promesa. Sigue orando, sigue adorando, sigue confiando. Aunque parezca que todo está en pausa, el cielo está en movimiento. Y cuando llegue el día, cuando Dios abra el telón y muestre lo que ha estado haciendo todo este tiempo, entenderás que cada lágrima valió la pena. Que cada silencio escondía una respuesta. Que cada espera estaba cargada de propósito. Dios no te ha olvidado. Él está trabajando en tu victoria. Y muy pronto, tu historia será testimonio para muchos. Confía, porque lo mejor de Dios está por manifestarse. Una de las verdades más impactantes del Evangelio es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, lloró. No fue una metáfora ni una historia simbólica. Fue real. Jesús, el Verbo hecho carne, el Creador del universo, el que tenía el poder para resucitar a los muertos, lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Qué significa esto para ti y para mí hoy? Que si Jesús, siendo perfecto y omnipotente, se permitió sentir, llorar y esperar el milagro, entonces tú también puedes confiar en el proceso aunque duela. Muchas veces, los cristianos creen que tener fe es no quebrarse, no mostrar debilidad, no llorar ni cuestionar. Pero Jesús nos muestra lo contrario. Él fue profundamente humano. Sintió tristeza, compasión, angustia. En Getsemaní, sudó gotas de sangre al enfrentar la cruz que se acercaba. No pidió escapar del propósito, pero sí pidió fortaleza para atravesarlo. Jesús sabía lo que venía, pero aún así sintió dolor. Esa es la naturaleza de la verdadera fe, no es negar la realidad, es enfrentarla con la confianza de que Dios tiene el control. Cuando Jesús lloró por Lázaro, no lo hizo por desesperación ni por impotencia. Lloró porque amaba. Lloró porque su corazón se quebrantó al ver el dolor de sus amigos, María y Marta. Él sabía que en minutos lo resucitaría, pero aún así se permitió sentir. Esto te enseña algo esencial: Dios no está molesto contigo por llorar. No estás fallando como cristiano por sentirte débil, por tener preguntas, por no entender lo que estás viviendo. Él te creó con emociones y no las rechaza, al contrario, las entiende y las abraza. La fe no es una línea recta, es un camino lleno de subidas y bajadas, de dudas, de oraciones sin respuesta inmediata, de noches largas y silenciosas. Y aún así, Dios está presente. Jesús nunca perdió de vista el plan del Padre, y tú tampoco debes perderlo. Aunque no veas la salida, aunque tus lágrimas sean frecuentes, aunque el silencio de Dios parezca ensordecedor, sigue caminando. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo, necesita que seas sincero. Jesús también fue tentado.
También fue traicionado. Fue rechazado por los suyos, abandonado por sus discípulos, escupido, humillado y crucificado. Y todo eso lo vivió por amor a ti. ¿De verdad crees que un Dios que dio todo por ti te dejará solo ahora? Imposible. Si Jesús pasó por el dolor, fue para que tú tengas esperanza en medio del tuyo. Él no solo entiende lo que sientes, lo vivió. Y por eso, puede sostenerte. Muchos cristianos sufren en silencio porque creen que tener fe es tener siempre una sonrisa, una palabra positiva, una actitud firme. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron fe y lloraron, que confiaron en Dios y pasaron por procesos muy difíciles. El rey David escribió salmos de alabanza, pero también salmos de lamento profundo. Job fue llamado íntegro y recto por Dios, y sin embargo, maldijo el día de su nacimiento. Elías hizo caer fuego del cielo, y luego quiso morirse por la angustia. Todos estos hombres fueron usados por Dios. Todos pasaron por momentos en los que solo les quedaba llorar, y Dios nunca los rechazó. Lo más hermoso es que el llanto no es el final. Jesús lloró, pero después dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Tu historia también tendrá resurrección. Puede que ahora estés en la etapa del llanto, del duelo, de la espera, pero si sigues confiando, el milagro llegará. Dios honra la fe que se mantiene firme incluso en el llanto. Tú no estás llamado a fingir que todo está bien. Estás llamado a confiar mientras atraviesas el proceso. Porque esa es la fe verdadera. Jesús podría haber sanado a Lázaro a distancia, como lo hizo con el siervo del centurión. Podría haber evitado el dolor de María y Marta. Pero permitió que todo ocurriera para que la gloria de Dios se manifestara de forma aún más poderosa. Eso nos recuerda que muchas veces Dios no actúa inmediatamente porque quiere mostrar su gloria en una dimensión más profunda. Jesús no fue indiferente ante el sufrimiento. Se conmovió, se detuvo, lloró. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú lloras, Él también se conmueve. Cuando tú sufres, su corazón también se toca. No estás clamando al vacío. Tu dolor no es ignorado. No estás solo frente a la tumba de tus sueños. Jesús está allí, a tu lado, llorando contigo, pero también preparándose para obrar. Y no olvides algo poderoso, Jesús no solo lloró. También habló. Dio una orden. Declaró vida sobre lo que parecía muerto. Y esa es otra enseñanza, el milagro muchas veces no llega hasta que abrimos nuestra boca y declaramos lo que creemos. No basta con llorar, hay que proclamar. Hay que decirle a la situación, levántate. Hay que hablarle a los huesos secos. Hay que orar con autoridad. Porque nuestra fe no solo se expresa en silencio, también en proclamación. Jesús te invita hoy a caminar como Él caminó. A sentir, a llorar si es necesario, pero sin perder la fe. Porque la fe no siempre grita victoria, a veces también susurra esperanza entre lágrimas. Y esa esperanza es suficiente para sostenerte mientras el milagro se manifiesta. Tu proceso no es en vano. Lo que estás viviendo ahora será tu testimonio mañana. Así como la historia de Lázaro aún se predica hoy, lo que Dios hará contigo también impactará a muchos. Otros verán que sí es posible llorar, esperar y aún así creer. Que sí es posible atravesar el valle y salir con vida. Que sí es posible que lo que está muerto, vuelva a vivir. Tu historia no se queda en la tumba. Tu historia termina en resurrección. Hoy es un buen día para abrir tu corazón delante de Dios y decirle, Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. Lloro, pero no dejo de creer. Me duele, pero sé que estás conmigo. Jesús, si tú lloraste, yo también puedo llorar sin perder mi fe. Esa es la oración que mueve el cielo. Recuerda que Jesús no fue vencido por el dolor. Lo transformó en propósito. Lo mismo quiere hacer contigo. No te quedes en la cueva del dolor. No te encierres en la tumba de la desesperanza. Jesús está llamando tu nombre como llamó a Lázaro. Te dice, sal fuera.
Sal de la tristeza, sal del estancamiento, sal del temor. Hay vida después del llanto. Hay propósito después del dolor. Hay gloria después de la cruz. Y así como el milagro de Lázaro impactó a muchos, así será contigo. Dios usará tu historia para levantar a otros. Tus lágrimas se convertirán en consuelo para quienes vienen detrás. Porque no hay testimonio sin proceso. No hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin muerte. Pero al final, el poder de Dios se manifiesta y tú podrás decir, valió la pena esperar. En conclusión, Jesús también lloró. También esperó. También sufrió. Pero nunca dudó del plan de su Padre. Y tú tampoco debes hacerlo. El proceso es real, el dolor es válido, pero el milagro es seguro. Dios no te ha dejado. Él camina contigo en cada paso. Llora si es necesario, pero nunca dejes de creer. Porque cuando menos lo esperes, Dios dirá tu nombre y declarará, sal fuera. Y lo que estaba muerto, vivirá.